Jornada de hoy estamos con el abogado Fernando Couto para hablar de la situación de la venta de TV cable ilegal aquí en Uruguay. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación país? Teniendo en cuenta que hay procesamientos, hay varias investigaciones, ¿cómo estamos como país con respecto a este tema? Bueno, Uruguay históricamente, se podría decir que hasta hace poco se ha destacado en este tema. Somos mirados, ni que hablar del resto de Sudamérica, pero el mundo mira siempre a Uruguay en esta materia porque hemos sido siempre pioneros en todo lo que refiere a defensa de derechos de autor, marcas, todo lo que es propiedad intelectual, es un pionero. Hace poco hubo algún incidente, más que nada con el que ya hace unos cuantos años que estamos, pero con el paso al régimen de fiscalía como acusador. Hasta antes de fiscalía había una doctrina pacífica en lo que refiere a todo lo que es derecho de autor, marcas, insisto, propiedad intelectual. Con el pase a fiscalía, más que nada con el pase de competencia que hubo hacia los fiscales de flagrancia, un pequeño, no es pequeño, es un pequeño, pero que tuvo unas repercusiones importantes como país, por eso me refería a eso por tu pregunta. Hubo un cambio en lo que refiere a la detención de mercadería pirata en aduanas, a los contenedores. Cuando se tiene un contenedor, Uruguay siempre fue un pionero en esta materia, siempre se detuvo contenedores pacíficamente. Desde hace un año o dos, Fiscalía cambió su posición, bastante generalizado, y entiende que los contenedores con productos piratas que estén en tránsito en Uruguay, o sea que generalmente van para Paraguay, ¿verdad? Esos no se pueden detener. Como país veníamos siendo pioneros y por este cambio que hubo, la verdad que hubo bastantes repercusiones. ¿Cuáles son los productos piratas para entender? Puede ser, es infinita las posibilidades, desde perfumes, gracias a Dios Uruguay no, pero hay piratería de medicamentos, por ejemplo. Piratería en general. Piratería en general. Hasta ahora se detenían esos contenedores, cambió la posición y como país hemos tenido alguna consecuencia porque Uruguay figura muy alto en listas internacionales de defensa de derecho de autor. Y quizás bajemos un poquitito por eso. O sea que ahora esos contenedores que están en tránsito para Uruguay no es ilegal porque están en tránsito. Es muy irracional porque no hay diferencia entre una mercadería pirata en tránsito y de repente droga. A nadie se le cruza por la cabeza si viene un contenedor con droga detenerlo. Totalmente. Pero mercadería en tránsito a mí es una infracción penal del mismo tenor que... ¿Y cuáles son los argumentos para tomar esa determinación? Es que no lo comparto, entonces a veces me es difícil explicarlos porque tampoco los entiendo. Se dice que como se va a consumir fuera de Uruguay, no hay que detenerlo, sino que tiene que ser detenido en destino. Entonces la droga, como no se consume acá, lo mismo podríamos hacer el mismo razonamiento en realidad. Mismo razonamiento manejé mano a mano con la fiscal, me dijo que eran dos cosas diferentes. Y bueno, se liberó la mercadería. Hay un montón de codificadores que recibían, ahora sí yendo al tema de lo que es piratería digital, hay un montón de decodificadores que recibían señales. Ya de por sí uno lo conectaba a la HDMI del televisor, se conectaba a internet y comenzaba a recibir todas las señales, incluso la de esta casa, recibió todas las señales y las comenzaba a transmitir. Fiscalía entendió que no, que como eso iba para Paraguay, que se arreglen los hermanos paraguayos y lo liberó. Entonces, eso como país, y contestando la pregunta, nos bajó un poquitito. Sin perjuicio de eso, Uruguay sigue siendo un pionero, sigue siendo ejemplo en Sudamérica y en el mundo en lo que es a combate de piratería. Un fracaso más del Mercosur, ¿no? Un fracaso más del Mercosur, justamente, porque esto, debería capaz que de unirse esfuerzos en ese sentido, para limitar este tipo de acciones y que eso no pueda ser retenido acá porque va a Paraguay, Pero Aduanas está trabajando desde hace años en forma excepcional. Aduanas tiene varios premios por haber detenido este tipo de mercadería, por ser un pionero en esto. Hay un departamento especializado en la Dirección Nacional de Aduanas que se dedica a esto y trabaja en forma excelente. Claro, ahora yo me imagino que deben estar un poco frenados porque no deben tener la seguridad jurídica que tampoco tenemos nosotros sobre qué hago, ¿detengo o no detengo? Porque según el fiscal que toque es capaz que me dice sí, libérelo o no, queda acá. ¿La piratería se da más en el interior del país, quizás? Hay cosas muy curiosas que no tienen explicación. Hay departamentos que son más piratas que otros, por decirlo de alguna manera. ¿Toda la frontera? ¿No?
en fronteras se da mucho, pero por ejemplo Colonia es un departamento que históricamente tuvo poca piratería y no tiene lógica. Hay cosas que no sé, las regulará ese mercado en negro que se da con el producto pirata. Y contestando de vuelta a tu pregunta, he visto cosas increíbles en lo que refiere a piratería. Y ni que hablar con la piratería electrónica, que cada vez avanza más, y la inventiva es sorprendente. Por ejemplo. Lo que se te ocurra. Esto de la piratería digital es maravilloso, hay que reconocerlo. La cabeza que está atrás de esto es muy inteligente, nos cuesta mucho reaccionar. Quienes combatimos la piratería siempre vamos detrás, reaccionamos ante la invención de esa persona. ¿Cómo es la oferta, no? Para que alguien en casa entienda y diferencie lo que es contratar una plataforma por una vía legal y alguien que te pueda ofrecer. Porque tengo entendido que hay vías de WhatsApp, que vos, porque estás pagando algo, te mandan a una red de cobranzas a pagar. ¿Cómo podemos diferenciar cuando vienen a ofrecernos una forma ilegal de televisión? Bueno, hay características que se pueden aplicar a cualquier tipo de piratería y se aplican a este caso en particular. Primero es el intento de anonimato de quien te vende el producto. Obviamente que si lo está ofreciendo a través de WhatsApp con un usuario que se llama Mira tu TV gratis, algo ahí está fallando, ¿no? Nunca conocemos la verdadera identidad de la persona, porque siempre son o evaden de alguna manera el pago directo, la ausencia de documentación fiscal, no hay una boleta, no hay un recibo siquiera, no hay nada. Evitan darte los datos hasta que se concrete finalmente la transacción, después acceden a algún dato, generalmente son datos difusos, como una tarjeta prepaga de cualquier emisor, más que nada referido a los centros de cobro habituales que tenemos. Claro, sí. ¿Los clientes en qué situación quedan? Por ejemplo, yo compro el servicio, lo tengo en mi casa, detienen a esta persona y en su registro estoy yo como usuaria del servicio. ¿En qué situación queda, entre comillas, el cliente, no? Bueno, lo he planteado varias veces. Hubo una época, y depende un poco de quien solicita la medida. Nuestro régimen establece la instancia del ofendido en este tipo de delitos, que quiero decir, tiene que haber un denunciante perjudicado por esta actividad que realice la acción. Entonces, a veces un poco depende de la empresa que inició la acción o la señal que inició la acción para decidir este tipo de temas. Yo lo he planteado varias veces porque el mismo ilícito que comete quien vende lo está cometiendo quien disfruta de esa señal, usufructa de esa señal o a su vez la distribuye de nuevo. Entonces, por ahora no se han hecho acciones penales contra los consumidores. Sí se está planteando hacer algún tipo de acción civil, porque sucede muchas veces que la persona que está vendiendo, en Uruguay, casos concretos, el último caso se dio, la persona que estaba vendiendo en su WhatsApp tiene todos los diálogos con las personas identificadas hasta con una foto, o sea, son tan fáciles de ubicar que es fantástico. Además, generalmente el 90% de los pagos los realizan a través de giros a través de dos empresas. Son los centros de cobros que habitualmente vamos. Te presentas tu cédula de identidad y das tu cédula de identidad y es factible de ubicar. Está toda la información y hoy en día hasta están filmados cuando hicieron el pago. O sea, que si se los quisiera ubicar, es solo hacer coincidir la fecha del boletito con ellos mismos haciendo el pago. O sea, son 100% identificables. Sí se está evaluando y creo que lo van a autorizar a hacer algún tipo de acción civil contra esas personas. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Una demanda civil. Claro. Pero por ahora no se ha hecho ninguna. En otra época sí se hizo, no es algo que no se haya hecho en Uruguay. Las viejas antenas, no sé si recuerdan, las parabólicas. Sí. En aquel momento la única forma de poder encontrar al infractor era ir contra el consumidor final. ¿Por qué? Porque veíamos la antena puesta en el techo. Claro. Entonces, Pasa que el consumidor diría, bueno, sí, pero si yo compro una pasta de dientes en una feria que es de contrabando no me pasa nada. ¿Por qué me va a pasar algo si contraté un servicio de TV pirata? Bueno, en realidad no pasa porque no accionan, en realidad debería pasar, estamos en el ámbito de lo que debería ser. Quien compra a ver, es un caso, nadie va a ir preso por comprar una pasta de dientes, obviamente, pero se deberían hacer acciones de repente aduaneras si es que se está vendiendo esa mercadería en ferias. Acá estamos haciendo acciones, o sea, todos los días salen en prensa, hay alrededor de 30 sentencias ya definitivas de condena, sentencias definitivas, no es que estén en proceso, de vendedores condenados acá en Uruguay. La mayor parte de las compras son entonces compras online, con difusión, capaz que de la información a los futuros clientes, supongo que a través de las redes y con pagos en las redes habituales de cobranza, eso es lo más común. Sí, lo más común es Facebook. Y las otras redes. Pero no sé ¿Y por delitos qué. informáticos cómo estás trabajando al respecto? No como me gustaría. En realidad hemos trabajado con
investigaciones. Las diferentes investigaciones, las diferentes zonas de investigaciones se han manejado excepcional en este tema. Creo que sí, naturalmente, y todo el mundo pensará lo mismo, que el natural y obvio para atacar este tipo de delitos sería informático, sin duda. No, un solo caso, de los últimos 6 años, un solo caso hicieron, y el resto lo he hecho con investigaciones que la verdad que ha sido muy eficiente y mucho más rápido. ¿Este año cuántos procesamientos van? Uy, a ver, no, este año irán 6. 6 sentencias definitivas. Sí, Fue abreviado y ya están condenados. ¿Cuál es la condena más común que les dan a estas personas? Me imagino no es prisión, ¿no? Bueno, es ¿O que... sí? Debe ser por los antecedentes también, dependiendo. Exactamente, no es prisión porque todos los que es un dato muy curioso, porque hay gente que de repente nunca delinquió venir a cometer un ilícito en este tipo de delito penal. Eran primarios, entonces, claro, tienen el beneficio de la libertad a prueba. Exacto. Pero en realidad se los condenó entre 8 y 10 meses de prisión. O sea, si hubiera tenido antecedentes sería otra la historia. Pero llama mucho la atención que de vuelta, son primarios absolutos. Gente que nunca es capaz que pisó una comisaría y terminan condenados por este tipo de Lo que delitos. pasa es que también se generan esas redes, ¿no? De que se ofrece genera un ingreso sin salir de tu casa, entonces esas personas reclutan a los clientes y ahí se puede explicar por ese lado, capaz. Y creo que es muy tentador que siga siendo un ingreso en negro. Claro. El dinero en negro hoy en día tiene que rendir muchísimo más. Yo calculo que un 30-40% más que otro ingreso. Entonces es muy tentador. Bueno, doctor, muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a Un placer ustedes por la recibirlo en la invitación. mesa de 8M. Me imagino que es un tema que seguiremos investigando y lo veremos como siempre en todos los medios porque hay procesamientos bastantes. Sí, ahora por lo menos tenemos 2 o 3 que están a punto de salir. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Muy amable.